un tiempo para que estemos con él. El coloquio va a durar 50 minutos, en los cuales nosotros pues entablaremos con él un diálogo y luego tendrán 10 minutos para preguntar lo que ustedes consideren. Además hay que agradecerle a Ricardo Núñez Salmón que ha venido aquí y mañana se va a Holanda, o sea que doble agradecimiento para él. Bueno, yo quería empezar diciendo que él escribe novela, relato, ensayo, poesía, teatro, es articulista y escribe con una prosa, yo considero muy elaborada, cargada de un simbolismo con frases rotundas en la que nada sobra ni nada falta, que hace necesario un leer reposado, y aunque sus novelas son siempre cortas, alrededor de 100 páginas, pues hay que dedicar tiempo para su lectura. No sé qué opinas de esto que he comentado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes lo primero y gracias por venir a acompañarnos hoy y gracias a mis tres entrevistadores, contertulios, no sé cómo llamarlos, ya veremos al final qué nombre merecen. Bueno, yo creo que has hecho un resumen, una introducción, un prólogo a mi trabajo bastante objetivo. Efectivamente, mi literatura normalmente es estudiada como una literatura muy condensada, muy trabajada, donde el lenguaje es el protagonista fundamental de los textos, lo cual puede parecer una obviedad, pero no lo es siempre. Hay escritores que a pesar de trabajar con una herramienta que debería ser esencial en su trabajo, no siempre la cuidan como creo que merece. Pero también pienso que es una herramienta, en mi caso, puesta al servicio de una literatura de ideas, que a mí al fin y al cabo es lo que me interesa. También lo has insinuado un poco en tu introducción. Digo esto porque, yo tengo la literatura como una forma de conocimiento más, no solo como un modo de expresión, no solo como una forma de crear belleza, sino también como un modo de interrogarnos por las cuestiones fundamentales que nos afectan como individuos o como colectividades. Y en ese sentido, pues quizás por eso mi literatura está muy preñada de pensamiento, está muy preñada de quizás mi formación, yo provengo de la filosofía, quizás hay una especie de deuda que saldar, ¿no? Porque mis novelas, digamos que se pueden incardinar, o mis libros se pueden incardinar en una tradición que ha hecho fundamentalmente de la literatura de ideas el centro fundamental de su propósito. Buenas tardes. Quería preguntar al autor algo que cuando termino de leer una novela o una historia que me ha enganchado, que he empezado, he terminado, después de leerla, después de haberla leído, me pregunto, ¿y cómo el autor se planteará la creación de una obra desde que toma la decisión de escribir sobre un asunto que le interesa hasta que eso se convierte en una narración, en una novela? Bueno, es una pregunta interesante porque quizás esto es algo que al lector obviamente no le llega, porque se discute poco cuando una novela sale o cuando un libro llega al lector, se discuten poco los procesos creativos, ¿no? Pero sí me gustaría de algún modo insinuar que hay mucha oscuridad en el proceso de creación, es decir, Marguerite Duras decía esa frase que se ha hecho célebre de, escribo para saber por qué escribo, ¿no? Parece una boutade, pero es algo más que una boutade, no simplemente una frase tautológica. Realmente es en el propio proceso de escritura donde uno va descubriendo las motivaciones que lo conducirán a buen puerto o a ninguna parte, ¿no? Digo esto porque, al menos en mi caso, desde luego cuando empiezo a escribir, casi nunca, por no decir nunca, sé hacia dónde me dirijo, ¿no? Entonces, en cierta medida, es el propio proceso. Lo que quiere decir es que el proceso es tan importante en la consideración total de mi trabajo como el resultado final, ¿no? Es en el proceso de escritura en el único lugar donde puedo encontrar las claves que me conducirán a un sitio u otro.
Yo sé que hay escritores, yo hablo con colegas de esto, que hablas de la botica del escritor, que trabajan de otro modo, ¿no? Que de algún modo cuando empiezan una novela ya la tienen prácticamente construida en su cabeza. Tienen, no sé, podemos imaginar una novela como una casa, con determinadas habitaciones, y más o menos saben dónde va a estar el baño, dónde va a estar la cocina, si va a tener 2 plantas, si va a haber un jardín. Yo reconozco que no, que cuando arranco, normalmente arranco a ciegas. Y si no a ciegas, mi modo de trabajar normalmente es un poco, a lo mejor, como imagino que trabajan los poetas. Lo que pone en marcha el proceso de escritura, en mi caso, casi siempre es una imagen. Mi literatura es una literatura muy ligada a lo sensorial, al mundo de la metáfora, al mundo de la plástica incluso, y casi siempre lo que desencadena el proceso de escritura es una imagen que en cierta medida se me impone y que yo, a lo largo de ese proceso, debo intentar desentrañar qué es lo que hay detrás de ella y, como te decía antes, si va a alguna parte o si no va a ninguna, porque también, bueno, es importante que el lector sepa que realmente el 90 o el 95% del trabajo de un escritor es en vano. Quiero decir, es en vano porque no lleva a ninguna parte, ¿no? Hay muchos proyectos abortados, hay mucha historia que no se convierte al final en nada concreto, ¿no? Pero bueno, es interesante, me gustaría dejar claro esta idea de que en cierta medida el narrador, al menos en mi caso, trabaja desde una especie de oscuridad primordial, ¿no? Hay que ir poco a poco eliminando esa oscuridad de alguna parte a ver si al final del camino hay algún sitio al que llegar. Pero administrar la tensión narrativa para que el lector empiece y termine el libro porque siente curiosidad por saber qué pasa después. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, yo creo que ahí entra un poco el tema del oficio, ¿no? La literatura creo que tiene dos facetas, también es interesante reseñarlo, ¿no? La literatura tiene una parte de oficio, tiene una parte, digamos, artesanal, de técnica, que obviamente con los años uno va conquistando, yo no escribo ahora como escribía con 28 años, empiezo ahora, de alguna manera, que tengo 42 años, a sentirme en posesión a veces de ciertos secretos del oficio de narrar. Pero también creo que hay una parte de misterio, ¿no? Un escritor al que yo admiro mucho, Pierre Michon, uno de los grandes escritores europeos vivos, dice que él siempre se resiste a la consideración de la literatura como un trabajo. Para él la literatura es un don, que es la palabra que emplea. Y es cierto que creo que hay un fondo de misterio, en buena medida, no solo en la literatura, obviamente, sino en cualquier manifestación artística, que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar y que ciertas personas poseen y ciertas personas no. No hay más misterio que ese. Uno no sabe por qué hay un Gambo en vez de haber miles de ellos, pues uno no sabe por qué ha tenido la suerte o la desgracia, que también escribir a veces es una desgracia, de tener humildemente un cierto don para esto. Sí, esa era un poco la pregunta que quería hacer también. Si eso se podía aprender o era un don, o era como la diferencia entre el artesano y el artista. Yo creo que hay un punto que no se puede enseñar, ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, me han invitado muchas veces a impartir talleres de escritura y siempre me he negado a hacerlo, pero no porque esté en contra de ello, sino porque no sabría qué decir. Es decir, ¿no? Yo podría atreverme a dar un curso de lectura. Yo podría decir, bueno, voy a invitaros a que descubráis a un autor, voy a daros claves para que leáis a, no sé, a alguien a quien a mí me parece un escritor o una escritora que merece la pena. Pero meterme en un taller de explicar cómo es el proceso creativo es algo que me da muchísimo respeto porque no me siento capacitado para ello. Me resultaría prácticamente imposible, incluso, o sea, para mí sería muy difícil filmar el making of de una novela que yo he escrito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Buenas tardes. Vamos a poner el micrófono. A propósito de lo que decías sobre cómo crear la tensión narrativa, al leer la última novela tuya, Medusa, hay una frase que me llamó mucho la atención, como tantas otras. Pero esta yo creo que se refiere precisamente a lo que significa crear una tensión en literatura cuando dice el narrador las lagunas
en la narración son la pólvora que carga el gesto de la escritura. Y creo que no solamente es la pólvora que carga la escritura, sino también la lectura. A mi modo de ver, precisamente el hecho de que haya vacíos, lagunas, que nosotros como lectores vamos rellenando con nuestra reflexión, nuestra imaginación, es lo que hace precisamente que una novela nos impacte. Cuanto menos huecos hay, menos pensamos. Y quizás sea también esa la razón por la que cuando vemos una película basada en una novela, puede que nos decepcione porque rellena los espacios vacíos de otra manera distinta a como lo hemos hecho nosotros como lectores. Sí. ¿Es esta una Sí, idea? sí, es vamos, una lectura absolutamente acertada, ¿no? Yo siempre como lector, ya estoy hablando ahora, no como autor, siempre he sospechado de aquellos libros que nos lo cuentan todo, ¿no? Y de aquellos autores que de algún modo nos liberan de cualquier esfuerzo, ¿no? Yo creo que a mí, además, independientemente de que admire mucho y me parezca una figura literaria fundamental, la elipsis, el silencio, ese hueco del que hablamos, ¿no? Esa laguna que se utiliza en esa imagen de Medusa, me parece hasta cierto punto una cortesía hacia la inteligencia del lector. Es una especie de deuda que en este caso el novelista tiene asumida frente a un lector al que quiere inteligente y quiere participativo, y que además permite algo fascinante que yo eso sí que siempre he agradecido en mis libros, y es la ausencia de lecturas unívocas, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con interpretaciones de mi obra muy diversas, muy distintas, pero curiosamente no contradictorias entre sí, o no necesariamente contradictorias, ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, con un final que fue bastante discutido, que fue el final de La ofensa, ¿no? Ese último capítulo que, bueno, pues mucha gente interpretó de maneras absolutamente diversas, algunas de ellas que a mí como creador ni siquiera se me habían pasado por la cabeza, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante este ofrecer espacios de ambigüedad, este ofrecer espacios vacíos, este ofrecer espacios a la hermenéutica, a la interpretación por parte del lector, porque al fin y al cabo el libro es una entidad viva, y si queremos que sea una entidad viva, yo insisto, debemos huir, o creo que debemos sospechar de aquellos libros que nos dan interpretaciones completamente cerradas, porque además yo creo que si la literatura tiene cierta aspiración de acercarse a la vida, de intentar ser un reflejo de la vida, es que la vida es así. Es decir, en la vida no todo son porqués, ni para qué, ni cómo. En la vida, volviendo a la metáfora que utilizamos de la casa, hay habitaciones que uno abre y están desamuebladas, y hay habitaciones que uno abre y conducen a lugares que no nos esperamos. Entonces, esta tentación de ciertos escritores de explicarlo todo y de dárselo al lector todo masticado, a mí me confunde bastante e incluso me irrita. Y quizás esa sea una de las técnicas, por ejemplo, de lo que llamamos el bestseller, ¿no? El bestseller normalmente yo creo que se dirige abiertamente a un público cómodo, a un público al que no le gusta precisamente que en lo que está leyendo haya espacios de oscuridad y haya espacios de tal. Y en ese sentido creo que crea lectores a veces, bueno, a los que les falta un empujón hacia lo que debería ser esa dinámica, ese diálogo entre la obra y su destinatario, que al fin y al cabo es el lector.